Continuamos con más de noticias Globovisión Internacionales. En esta parte nos acompaña Nicolás Pose, docente e investigador de la Universidad de la República de Uruguay. Nicolás, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto para mí estar con ustedes. Nicolás, quisiera preguntarte cuáles serán entonces las ventajas y desventajas de lo que será este acuerdo del Mercosur. Bueno, a ver, es un anuncio histórico, tiene la potencialidad de crear un mercado de comercio preferencial de 700 millones de habitantes, sería el más grande del mundo en la actualidad. Lo cierto es que, bueno, estamos frente a un paso que ya tuvimos una primera oportunidad en 2019 de un anuncio, de un acuerdo técnico que luego se empantanó a nivel europeo en su tramitación interna. Y ahora, bueno, está la interrogante de qué sucederá nuevamente en Europa con respecto a su eventual ratificación. Si se creara, bueno, todos los acuerdos comerciales, como sabemos, generan ganadores y perdedores en términos distributivos, pero en términos agregados uno podría visualizar que, bueno, se podrían potenciar las corrientes de comercio e inversión entre los dos bloques, y así reforzar una mayor integración de las cadenas de suministro a ambos lados del Atlántico. Ahora, pero hay que explicar también quizás que hasta lo que se conoce por el momento, todavía falta un proceso de ratificación, es decir, cada una de las partes, los países del Mercosur y de la Unión Europea, deberán ratificar este acuerdo para que entre en vigor. Sin embargo, se está diciendo que este acuerdo que se ha aprobado recientemente, el que se va a conocer hoy, es solo con la Comisión Europea, entendiendo que países como Polonia, Italia y Francia están en desacuerdo. Bueno, a ver, el acuerdo en su conjunto, el acuerdo Mercosur-Unión Europea es lo que en Europa se conoce como un acuerdo mixto, es decir, que abarca algunas competencias que son del pilar comunitario, competencias comunitarias, y otras que corresponden al nivel de los estados nacionales. Lo que se está manejando en la actualidad es la posibilidad de ratificar exclusivamente el pilar comercial, que es el pilar cuya competencia está en manos de la Unión Europea. Así todo, para que esto se apruebe, para que únicamente el pilar comercial se apruebe, se requiere no solamente que la Comisión Europea firme un acuerdo con Mercosur, como sucedió esta mañana, su anuncio, sino que también requiere de dos pasos más. Uno es la aprobación por parte del Parlamento Europeo, requiere de una mayoría de europarlamentarios, y el otro componente, y este es el componente más desafiante en términos políticos, es la ratificación en el Consejo Europeo. El Consejo Europeo es el lugar donde están representados cada uno de los 27 estados que conforman la Unión Europea. Allí lo que se requiere para la aprobación es una mayoría calificada de países que representen al menos el 55% del total del Consejo y que correspondan al 65% de la población europea, y a su vez se requiere que no haya una minoría de bloqueo. Para conformar una minoría de bloqueo se requiere de al menos 4 países que representen al menos el 35% de la población de la Unión Europea. El día de hoy sabemos que países como Francia y Polonia se oponen al acuerdo. Por sí solos no alcanzan este 35% para bloquear su ratificación, pero bueno, políticamente están trabajando para intentar conseguir apoyos para eventualmente bloquear la ratificación en el Consejo. Ahora, Nicolás, también le pregunto acerca de lo que podría desatarse con respecto a una ola de protesta. Lo vivimos hace unos meses en Europa. Bueno, es un escenario posible. Sabemos que el acuerdo en Europa genera mucha resistencia por parte de los perdedores en términos distributivos en ese continente. Básicamente el comercio entre Mercosur y Unión Europea a nivel de bienes es lo que típicamente conocemos como comercio interindustrial, es decir, Mercosur exporta productos de origen agrícola a Europa, y Europa exporta a Mercosur productos industriales, manufacturas de origen industrial. Por lo tanto, los productores agrícolas europeos se sienten desafiados frente a la mayor competencia que puede implicar la apertura del mercado europeo a las corrientes de bienes agrícolas de Mercosur, y por lo tanto estas manifestaciones seguramente se reiteren, y allí veremos, bueno, cuál es el potencial de estos grupos de canalizar su descontento a través de una cantidad de países suficientes para asegurar el bloqueo, o si por el contrario, bueno, esta mayoría calificada para asegurar su aprobación finalmente se consigue y el proyecto de la Comisión se termina concretando.
Ahora, Nicolás, también esto se da en medio de un contexto en el que Donald Trump volverá a la Casa Blanca y ya ha amenazado con imponer aranceles a Europa. ¿Es por esto también que se apresura este acuerdo? Totalmente. Este acuerdo lo tenemos que entender en el marco de un contexto geopolítico más amplio. Europa se ve amenazada por una serie de eventos que han puesto presión sobre el funcionamiento de la economía europea y también sobre las relaciones políticas de Europa con el resto del mundo. Podemos listar primero el impacto de la pandemia, luego la guerra en Ucrania, la creciente tensión entre Estados Unidos y China y más recientemente el retorno de Trump a la presidencia de Estados Unidos, lo cual significa un desafío a la tradicional alianza transatlántica entre Estados Unidos y Europa. En ese marco es que la Unión Europea está buscando aliados alternativos y es en ese marco que se entiende este nuevo impulso de la Comisión por intentar cerrar un acuerdo con Mercosur. Muchísimas gracias, Nicolás, por acompañarnos. Un gusto. Nicolás Pose, docente e investigador de la Universidad de la República de Uruguay. Ya regresamos con más de noticias Globovisión Internacionales, abordando un poco más y muy atentos a lo que es esta cumbre en Montevideo.